Una alegría saludar en esta mañana de sábado. Qué bendición saludarnos, encontrarnos con ustedes, queridos hermanos, amigos de la iglesia, de allí, por este medio, por la plataforma Zoom, quizás por Face, quizás usted está reunido junto a su familia, con sus hijos allí, por este tiempo que no estamos quizás normal, ¿cierto?, en nuestras iglesias. Pero un feliz sábado, que Dios los bendiga. Una alegría para mí estar con ustedes en esta mañana de estudiar el folleto de la escuela sabática. Vamos a orar, vamos a abrir la Biblia, pero necesitamos que el Señor nos pueda guiar con su Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, oh Dios, porque tú nos das este sábado más. Nos has cuidado esta semana, nos has protegido y hoy queremos honrar y alabar tu santo nombre. Al entender y al estudiar tu palabra puede ser alimento para nuestra vida espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana nuestro folleto de escuela sabática es interesante. Dice idiomas, texto y contexto. La Biblia, bueno, todo este trimestre estamos estudiando temas de cómo interpretar la Biblia, cómo nosotros debíamos estudiar la Biblia, qué aspectos tendríamos que tomar para entender la Biblia. Y hoy, esta semana, hemos estudiado idiomas, ¿cierto? La Biblia fue escrita en 3 idiomas y el texto y su contexto, y tenemos que entender, y Dios nos va a ayudar, y Dios siempre quiso mostrar a sus hijos, ¿verdad? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos la Biblia traducida en español, pero en idiomas, texto y contexto. Allí en el fondo de la pantalla, ustedes ven ahí, tengo una Biblia en Septuaginta, ahí está. Tengo a este otro lado Biblia en griego, ahí está. Tengo este otro lado que es la Biblia en griego, ahí, hebreo, ahí está. Y ahí están los libros, ¿no? Y sus contextos, dice, ¿verdad? Antes fueron escritos en 3 idiomas, ¿no? Primero, Antiguo Testamento está en hebreo, pero Daniel está en arameo, ¿cierto? No todo, una parte. Después el Nuevo Testamento está en griego, ¿no? Y hoy vamos a estudiar idiomas, texto y su contexto. La Biblia contiene las instrucciones divinas para que el ser humano viva de una vida feliz. Toda la instrucción la encontramos en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos las instrucciones. Aquí está, aquí lo encontramos, las instrucciones en la palabra de Dios. Y el plan de Dios no estaba que este mundo hubiera sido derrotado. El plan, cuando Dios creó, no estaba en plan de Dios de que este mundo entrase el pecado, pero Dios creó perfecto. El pecado cambió todo, entró la derrota a causa del pecado, malogró todo el plan que Dios había hecho este mundo, ¿cierto? Nuestro Padre de amor no desea que sus hijos vivan desorientados. Nuestro Dios no quiere que nosotros vivamos quizás equivocando el camino, unos caminando por este otro lado, otros caminando por este otro lado. No, Dios nos ha dejado todas las orientaciones. Dios lo dio instrucciones desde el principio. Recuerdan que cuando Dios desde el principio, desde la creación, podían comunicarse cara a cara, podían hablar de frente, no como ahora, pero a causa de pecado cambió. Ya no fue así. Y allí podemos leer el libro de Éxodos 20, 18 al 19. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí quiero leer con ustedes Éxodo 20, 18, 19. Me gustaría leer con ustedes. Este versículo que menciona en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 18 y 19, es interesante, ¿verdad? Donde dice a Moisés, habla tú. El pueblo de Israel tenía miedo, habla tú. Nosotros oiremos. Queridos hermanos, cómo había cambiado, que desde el principio uno podía hablar cara a cara, pero a causa de pecado, el pueblo no quería ni hablar. Le dijeron a Moisés, habla tú, habla tú. Hermanos, es increíble. Yo quisiera leer con ustedes este pasaje bíblico, no solo que quede así, ¿cierto? Ahí está. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba
Viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mira, el pueblo de Israel, ¿cómo es que al principio hablaba cara a cara? Pero ahora, mira, podemos ver que no es así, ¿verdad? No es así. Queridos hermanos, el pueblo de Dios dejó de hablar con Dios, dejó de hablar. Y Dios nos ha dejado instrucciones. Dios confió a los hombres, mira, desde la creación, Dios confió a los hombres. Y tanto así que ha confiado en los hombres, escogió a sus profetas, ¿cierto? Ahí aparece Abraham, que fue escrito en hebreo idioma. Pero en ese tiempo había dos grupos, queridos hermanos, había dos grupos. Uno, que eran los hijos de Dios, que obedecían, y otros hacían lo que querían. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2. Vamos a leer este pasaje. Vamos a leer este pasaje. Allí está Génesis 1, 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todos. Ahí está. Comenzaron en ese tiempo dos grupos, ¿cierto? Dos grupos. Unos eran hijos obedientes, que todavía reconocían a ese Dios de amor. Otros hacían lo que querían. Cambió, cambió. Pero Dios había escogido a sus profetas, ¿verdad? Surgió en ese tiempo Abraham, ¿no? El pueblo que se levantaba, ¿cierto? A, a, a escucharlo, ¿verdad? Pero también quiero mencionarles que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, así como hemos mencionado, y el Nuevo Testamento en griego. Hebreo fue traducido al griego, más o menos una Biblia famosa, ¿no? A la Septuaginta en el año 70. En ese año fue traducido, ¿cierto? La Biblia. Pero hoy la Biblia es traducido más de 600 idiomas en el mundo, hoy día la Biblia. Pero el Nuevo Testamento más o menos en 25,000 idiomas es traducido hoy por hoy. Pero ya no se habla estos idiomas, griego, hebreo, ya no. Y griego, naturalmente, de aquel tiempo ya no. Hoy sería el koiné y cambió, ¿cierto? Ya no se habla, ¿no? Y el idioma que dominaba en ese tiempo era griego, en ese tiempo, ¿no? Que dominaba griego. Hermanos, la segunda parte dice, ¿no? La palabra y sus significados. ¿Qué significado tiene la palabra, no? Las traducciones de la Biblia, eh, las traducciones de la Biblia, o sea, cada palabra que tiene la traducción, son mejores, se entienden mejor cuando uno va al original. Pero capaz, querido hermano, usted no entiende griego, hebreo, no entiende. Pero ahí necesitamos comprarnos quizás un diccionario bíblico para entender una palabra, ¿verdad? Y una palabra quizás tiene una interpretación buena, dulce, ¿cierto? Y encontramos aquí en el folleto la palabra misericordia, ¿cierto? En hebreo, ¿qué significa misericordia? ¿O cómo se pronuncia? Shesed sería en hebreo, ¿no? Pero ¿qué significa realmente misericordia? Amor, benignidad, paciencia, paciencia de Dios, la actitud del pecado de Dios para el pueblo con amor, el deseo de volver al Señor, ¿cierto? Se traduce no como quisiéramos que se exprese, no es así, ¿verdad? Pero misericordia es amor, benignidad, paciencia, actitud de que el pueblo vuelva al Señor. Eso es misericordia. El deseo de volver a Él, eso es misericordia. Eh, pero para nosotros misericordia es como que es un espacio más para nosotros, un acto de gracia más para nosotros. Pero, queridos hermanos, misericordia tiene un significado mucho más, mucho más. Pero en realidad para nosotros fue traducido misericordia. Pero en hebreo, que es shesed, en hebreo significaba amor, benignidad, mansedumbre, compasión. Hermanos, eso era.
Pero para nosotros hoy quedó solo misericordia y es lo que entendemos, solo quedará eso, ¿verdad? Y la traducción siempre está limitado, tiene un límite hasta ahí donde nosotros entendemos. Otra palabra que yo encuentro aquí es la palabra shalom. Esta palabra significa paz, shalom, ¿cierto? Hasta hay un canto de estos, ¿no? Significaba mucho más esta palabra, ¿no? Abarca mucho más allá esta palabra shalom. Abarca eh, algo de la vida, mucho más que hay dentro de nuestro corazón, paz interior, abarca una tranquilidad. Pero si una familia, digamos, vive tranquilo, sin dificultades, no discuten en la casa, todos andan de manera normal, pero quizás en el mes tiene una dificultad económica y la familia no está bien porque solo es económico, todo está bien, no hay discusión, se entienden bien. En ese momento, este shalom no está. O sea, si así sea pequeña parte, el shalom ya no estaría, tendría que estar. Entonces, quiere decir, el shalom significa mucho, una paz interior, queridos hermanos. Vamos a continuar estudiando el folleto de escuela sabática. La tercera parte habla sobre la repetición, formas de escritura y su significado. El idioma hebreo tiene mucha la repetición, o sea, el hebreo tiene repetición. Y ahí vamos a encontrar algunos pasajes de la Biblia, ¿no? Que quisiera leer con ustedes el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer con ustedes este versículo. Allí está Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mira, aquí hay ¿por qué hablamos de la repetición? En hebreo, ¿cómo fue escrito? Y eso vamos a analizar en esta parte. Mira, hemos leído, ¿no? La palabra crea se menciona 2 veces. Varón y hembra se menciona 3 veces. Crear en un solo versículo se menciona, así como hemos dicho, hasta 2 o 3 veces. En hebreo sería bara, crear de la nada. En hebreo, queridos hermanos, sería bara, quiere decir crear, pero significa crear de la nada. Y recuerda que Dios creó este mundo, si recordamos la creación, por su palabra, de la nada. Él dijo, por su palabra, dijo, haya vegetación y hubo vegetación. Eso es bara, de la nada, ¿verdad? Ahora, ¿el hombre será que puede crear? No, el ser humano solo puede transformar. El ser humano no crea, puede inventar cosas, pero solo transforma. Solo nuestro Dios puede crear. Así que en la repetición, en la Biblia encontramos este versículo Génesis 1:27, donde dice, varón y hembra fue creada, ¿cierto? A su imagen. Se menciona 2, 3 veces la misma palabra. Entonces, en hebreo fue así, ¿no? Sus significados. Hay otro versículo en Isaías capítulo 6, versículo 3 vamos a leer por favor ahí, está registrado y quiero leer con ustedes, ahí está, Isaías capítulo 6, versículo 3. Y él uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mira, ahí encontramos la palabra santo, 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 3 veces que menciona, ¿cierto? La palabra santo. ¿Y por qué menciona? Menciona por la santidad de Dios. Y ahí encontramos, ¿no? Santo, santo, santo. Yo no podría decir qué tan santo es, pero ahí el profeta mencionó por la santidad de Dios. Y ahí encontramos otra palabra que aparece, ¿cierto? El paralelismo. Esto no quiere decir que porque se menciona 1, 2, 3 veces el paralelismo. No, la misma frase se menciona o el concepto se menciona 3 veces. Y ahí quiero leer con ustedes otro pasaje bíblico que está en 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Quiero leer con ustedes, ¿cierto? ¿Qué es paralelismo para nosotros entender este pasaje bíblico? Vamos a leer, mira lo que dice. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3 dice la palabra de Dios. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca,
porque el Dios de todo sabe es Jehová, y Él toca el pesar las acciones. Mira aquí, encontramos tres conceptos, pero dicen lo mismo. La primera parte es no multipliques palabra de grandeza y altanería. Eso es un concepto. Y la segunda parte donde dice es lo mismo que la primera o la tercera. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. La grandeza, altanería. Lo mismo los arrogantes. Dice, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Y la tercera, mira, porque el Dios de todo saber es Jehová y a Él toca el pesar las acciones. Ese es el paralelismo. Eso quiere decir el paralelismo. Un concepto. En un versículo está el paralelismo, lo mismo, ¿cierto? Un concepto, la segunda lo mismo, el tercero lo mismo. Y en la palabra de Dios encontramos esto, hermanos. Entonces, en la repetición, formas de escrituras y su significado, hermanos, encontramos en hebreo, que fue escrito en la Biblia, en la repetición. Estaba en la misma palabra, una sola palabra se menciona en un versículo, se mencionaba uno, dos o tres veces. ¿Está bien, hermanos? Se mencionaba. Y ahí hemos visto el ejemplo del libro de Génesis 1:27. La imagen de Dios fue creada, el hombre varón fue creada. Encontramos aquí una o dos, tres veces mencionado varón, ¿cierto? Mencionada. En el libro de Isaías hemos visto santo, 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 que menciona, pero mencionaba la santidad de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios. Y el paralelismo son conceptos. En mis versículos son tres conceptos. Ahora vamos a estudiar la cuarta parte. Te dice textos y contextos. ¿Qué quiere decir? La palabra en las escrituras siempre se dan en un solo texto, el texto y su contexto. Y aquí tenemos que entender esto, ¿no? La palabra es su significado. Y aquí tiene mucho que ver, ¿no? Esto que hemos vuelto a leer, el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, ¿no? Y aquí necesito que podamos otra vez leer, pues, ¿no? Este versículo, porque vamos a analizar algunas palabras, pues, que están repetidas o su significado, ¿verdad? Y ahí está, creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que esté esta frase en tu mente. Mira, vamos a volver a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que esté en tu corazón estos versículos. Mira, entonces Jehová Dios formó al hombre. Bueno, aquí el hombre que significa en hebreo Adán. Del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, Adán, un ser viviente. Mira, ahora aquí te voy a explicar estas dos palabras que están registradas en hebreo, porque estamos hablando del texto y su contexto. Dice, creó Dios al ser humano, sería como está escrito, ¿cierto? En hebreo se leería o se traduciría, creó Dios al ser humano. Y en hebreo, el ser humano o el hombre es Hadán, que significa el ser humano, ¿verdad? El ser humano. Ahora, imagen de Dios lo creó, dice varón y hembra. Varón en hebreo sería sacar. Y la palabra hembra sería nekedab, sería, ¿no? Estos dos, sacar, nekedad o varón y hembra, sería Hadam. ¿Qué quiere decir el ser humano? Los dos juntados sería Hadam, ¿no? En hebreo, que significa el ser humano, ¿no? Se refiere al masculino, se refiere. Pero capaz en el texto y contexto, querido hermano, cuando usted lee el texto, tiene estos significados. Capaz nosotros solo leemos, ¿no? Dios creó varón, ahí nomás. Pero la palabra varón y hembra es Hadán en hebreo, que sería el ser humano. Se refiere a los dos, ¿no? El significado. La suma de sacar y nekedab es en hebreo Hadán, ¿no? El texto y su contexto. Las palabras en las que se escriben siempre dan un contexto. Por eso es bueno leer no un solo versículo para entender. Necesitamos leer todo un capítulo para entender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, esta semana es interesante, hermanos, ¿no? El estudio del folleto de Escuela Sabática, ¿no? Idiomas, texto y su contexto. Ahí está en la pantalla que ustedes pueden ver, ¿cierto? Cómo entender las escrituras, las palabras, sus significados. Tiene sus interpretaciones, ¿no? La repetición hemos mencionado allí, texto y su contexto, allí está, ¿verdad? Pero vamos a ir a la última parte.
Dice los libros y su mensaje. Los libros es importante, ¿no? Los libros es importante, es su mensaje. Se dividen en libros, en capítulos y en versículos, ¿verdad? Y eso podemos ver en la Biblia. La Biblia tiene varios libros y los libros se dividen en capítulos y en versículos, ¿cierto? Cada una de ellas. Los libros se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes circunstancias. Cada una de ellas fue escrito. Y en la pantalla yo puse una foto allí, los libros de la Biblia. Ahí está el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ahí están los evangelios, ahí están las cartas, ahí están los apóstolos y epístolas, ¿cierto? Pero cada una de ellas fueron en diferentes circunstancias, fueron escritas la palabra de Dios. Y Dios confió, dice, al ser humano, a los hombres, escogió el propósito que Dios tenía para nosotros. Algunos libros como un mensaje profético. Algunos libros, ahí encontramos Daniel y el libro de Apocalipsis, tiene un mensaje profético. Otros son compilaciones, como el libro de Salmos, son compilados, ¿cierto? Otros libros son históricos. Ahí está Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, ¿cierto? Nehemías, son libros históricos. Otros son los libros de cartas, ¿cierto? Ahí está el libro de Cantares, ¿verdad? Otros como epístolas, las cartas universales al mundo cristiano universal. Ahí está el libro de Primera Pedro, Segunda Pedro, Tercera Juan. Allí está, ¿no? Por eso es importante que quién escribió, cómo se escribió. Nosotros necesitamos entender, porque la Biblia, los libros fueron escritos en diferentes épocas, diferentes momentos. No fue escrito en un solo año. Recuerden que la Biblia fue escrito en años. Por eso nosotros debemos entender quién escribió, por qué escribió, en qué circunstancia escribió. Capaz estaba en la cárcel, capaz estaba de viaje, capaz estaba aislado. Por eso, ¿en qué circunstancias escribió la Biblia o el libro? ¿Cuál era el momento histórico en que el que escribió? ¿O qué había un propósito por lo cual escribió? ¿O la cultura del pueblo en ese momento? ¿Cuál era la cultura? ¿Por qué escribió? Todo este trimestre, queridos hermanos, hemos tenido las lecciones que tratan de enseñarnos para entender y no solo para leer. Este trimestre tenemos lecciones que estamos estudiando día a día, semanas tras semana, para entender el contexto, para entender a la Biblia, que no fue escrito en un solo tiempo, en diferentes tiempos, épocas y cultura, pero no solo para leer. Tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que entender. Tenemos que estudiar con oración y con humildad. La palabra de Dios no solo es leerlas, sino tenemos que estudiar con humildad, con oración. Y el Señor, por su gracia, el Espíritu Santo nos ayudará a entender cada vez que te sientes quizás solo o te sientes triste o estás quizás en problemas, capaz algún momento te sientes en soledad, abre la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y ahí están las instrucciones para nosotros entender. Dios nos orientará. Dios nos ayudará a que nosotros podamos entender. Dios nos ayudará por su palabra cuál es el camino que debemos tomar. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga. En esta mañana, esta semana ha sido muy interesante estudiar idiomas, texto y su contexto. El plan de Dios no era que este mundo pasase a causa de pecado derrotado. El plan de Dios fue que nosotros podamos ser perfectos, podamos vivir felices, contentos. Y ahí hemos visto las palabras y sus significados. Y recuerdan, hemos hablado de misericordia. Tiene un significado grande la palabra misericordia. Recuerden, hemos hablado del amor, hemos hablado de benignidad, paciencia. Eso significa misericordia. Paciencia de que Dios tiene con su pueblo. Esa es misericordia. Dios tiene paciencia conmigo, contigo. Eso hemos estudiado para nosotros entender. La palabra shalom, paz en nuestro corazón, pero no es solo paz en un solo aspecto, sino en todas las áreas de la vida. Tiene que haber paz en nuestro corazón. Hemos hablado sobre la repetición
y en la Biblia en un solo versículo se repite 2 hasta 3 veces se repite. Hemos hablado del paralelismo, ¿recuerdan? En un mismo versículo están 3 conceptos, pero dicen lo mismo, ¿cierto? Y hemos hablado sobre el texto y su contexto, ¿no? Ya hemos hablado la palabra de Dios creó al ser humano, ¿cierto? Hadán, no te olvides, Hadán quiere decir, significa el ser humano, ¿no? Hemos estudiado allí, ¿no? Y los libros, pues los libros en la Biblia son los 66 libros que están escritos en la palabra de Dios, pero cada parte de la Biblia está escrito en diferentes maneras, ¿cierto? Libros históricos, libros proféticos que tenían mensajes proféticos, otros son, hemos dicho, cartas universales para los cristianos en ese tiempo, ¿cierto? Y ahí están otros libros históricos, ahí está la historia, ahí está el libro de Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, ahí está histórico. Entonces la Biblia fue escrito libros y sus mensajes para diferentes épocas. Queridos hermanos, no estés triste. Si algún momento te sientes agobiado, abre la palabra de Dios, que el Señor puede fortalecerte. Querido joven, señorita, querido familia que usted está reunido aquí, ahí en su hogar, no estés triste. Abre la palabra de Dios. Ahí están las instrucciones. Pero no leas solo un versículo, lee todo el capítulo. Trata de entender el texto y su contexto. Que Dios pueda fortalecer nuestro corazón en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por todo. Gracias porque tú nos das la oportunidad en este sábado de estudiar idiomas, texto y su contexto. Oh Dios, hoy nos hemos reunido para honrar y alabar tu santo nombre, Señor. Y que esta palabra misericordia que hemos estudiado, Dios puede estar en nuestro corazón, pueda haber paz, benignidad, paciencia. Así como tú tienes paciencia para nosotros, puede haber con cada hijo tuyo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Un feliz sábado. Maranata, por el aniversario que usted tiene este sábado, el colegio que está de aniversario, que hoy podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios.